¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Pues les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, para en este programa de SEA Informa México, del Club de Periodistas de México, también de Voces del Periodista. Hoy nos encontramos con Eduard Martín Regalado, un gran abogado que ha hecho grandes estrategias para las personas de FICREA, en los que él ha sido testigo, pues obviamente por su profesión, pero también ha sido testigo como persona de lo que ha sucedido con este caso de FICREA, que es un caso que nosotros queremos que todos conozcan y apoyen, porque los medios de comunicación pues han dado información, pero no toda la información, como el saber que la mayoría de los ahorradores son personas de la tercera edad que han trabajado toda su vida para este dinero y que por un afán de mejorar fueron engañados, ¿no? ¿Cómo estás, querido licenciado Regalado? Qué gusto de conocerte. Muchas gracias, encantado de esta entrevista. Creo que hay mucho por platicar sobre el tema. FICREA, ¿cómo llegaste a él? ¿Qué pasó? Es un acercamiento muy interesante. Recuerdo que era el 24 de diciembre del 2014. Y yo estaba en mi pueblo, en Rancho Gubiña, Oaxaca, es un pueblo muy pequeño. Ah, mira, somos paisanos. Estaba yo ahí en el campo, en el terreno de mi madre, y estábamos preparando la fiesta de Navidad cuando me entra una llamada y me dice alguien que acababan de publicar en el Diario Oficial de la Federación la revocación de la autorización para operar de FICREA y que le surgía tener una reunión con nosotros, con nuestro despacho. En ese momento lo más que pudimos ofrecer fue tener una reunión el 1 de enero. Prometimos estudiar el caso y lo más pronto que podíamos reunirnos era el día 1 del año siguiente. Aquí nos reunimos en esta sala el día 1 con varios afectados y les planteamos ahí inmediatamente dos propuestas. Nosotros dijimos, en este caso hay claramente dos responsables, el Estado y Rafael Antonio Olvera Amezcua. Y había que ir contra los dos. O sea, no había por qué iniciar una estrategia solo en contra de uno. Claro. Nos parecía un caso muy grave, estudiamos el asunto después de esa llamada, y nos parecía que había que sentar un precedente. Un precedente nacional, un precedente... ¿En qué sentido? Bueno, no hemos encontrado un caso a nivel mundial sobre este tema. Ayer recibimos aquí a unos abogados de Nueva York, de un despacho Baker Hostetler. Este despacho llevó el caso que se conoce como Madoff Case, el caso de Madoff. Sí. Que es el gran tema del Ponzi Scheme, del esquema de Ponzi, que operó 40 años. Durante 40 años estuvo captando recursos del público hasta que finalmente tuvo que confesar este gran fraude. Y ese despacho, yo le preguntaba ayer cuántas personas habían involucrado en el tema. Me dijo, éramos 400 abogados trabajando en ese caso. Wow. En México no tenemos esas dimensiones, claro, por muchas razones. Pero cuando... ¿Pero cuáles razones? Este caso, ¿como falta de solidaridad profesional? No, en realidad las cosas operan muy diferentes. Primero, ellos nos decían que la expectativa de recuperación de lo que habían defraudado en ese caso era de varios billones de dólares. Entonces, cuando alguien recupera billones de dólares, pues puede pactar unos honorarios de varios millones de dólares, pues sí, que permiten tener a 400 abogados en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y él nos decía, encontramos bienes, transferencias a través de las Islas Caimán, de regiones de África, obviamente pasaron por Suiza, por Inglaterra, salieron de Estados Unidos, y tuvieron que llevar una serie de acciones legales en varias jurisdicciones del mundo, e intervinieron muchas empresas, pero ellos tenían garantizado unos honorarios por la manera en que opera. Allá en Estados Unidos hay un seguro, que ese seguro responde por los honorarios
del síndico, digamos, el trustee que ellos le llaman en Estados Unidos, y este trustee puede tener, gracias a ese seguro, un equipo legal inmenso, como eran esos 400 abogados, que en México eso es imposible. Claro. Y que, sinceramente, cuando nosotros vimos el caso en México, sentimos que el caso estaba hecho para nosotros, porque es un caso muy complejo, que a la vez implicaba que pocos despachos grandes en México decidieran meterse al tema, porque económicamente no era costeable. O sea, no existe, como en Estados Unidos, una garantía de pagar los honorarios de un buen despacho en México. Sí, claro. Y que eso fue parte de la estrategia inteligente del señor Rafael Antonio Olvera Amezcua. Defraudemos a 7,000 personas por 1 millón en promedio. Y si tú defraudas a 7,000 personas por 1 millón de pesos, es difícil, económicamente no es redituable, que alguien que ya ha sido víctima de un fraude por 1 millón de pesos pueda además contratar un buen despacho de abogados y pagarle que defienda este caso. O sea, no estamos hablando, como en el Madoff case, de billones de dólares, claro, con un seguro que garantice el pago de un despacho como Baker Hostetler. Entonces, eso es parte de la estrategia de lo que pasa en México. Defrauda por 1 millón de pesos y un buen despacho en México te va a cobrar 3 millones. Entonces, económicamente no puedes es impensable. pagarlo, entonces ya te robaron. Efectivamente. Y si contratas a un despacho que te cobre 20,000 pesos, es muy probable que no tenga la capacidad para llevar este asunto tan complicado. O para ganártelo, ¿no? Así es. Entonces, digamos que es parte del problema. Y esto tristemente lleva a una revictimización de los afectados. O sea, por un lado ya fueron afectados, fueron defraudados por el socio de FICREA, nosotros queremos que también por el Estado, pero además están impotentes porque no pueden ahora ejercer su derecho humano de acceso a la justicia y de demandar, pues, que se les reembolse su patrimonio. Entonces, sinceramente es un caso bastante complejo. Cuando nosotros vimos las dimensiones de este caso, o sea, creemos que tuvimos la fortuna de haber sido de los primeros despachos a los que contactaron los afectados, porque pues recibimos la llamada inmediatamente en vísperas de la Navidad de 2014, y nos dio la oportunidad de dimensionar el tema. Y entonces, a partir de ese momento decidimos plantear esta doble estrategia. Creemos y estamos convencidos que hay dos responsables: el Estado y Rafael Antonio Olvera Amezcua. Y había que ir contra los dos. No había por qué dejar a uno afuera. El representante legal de FICREA. El accionista. Así es, él era el accionista al 99.92% de FICREA. O sea, el dueño de FICREA. Tal cual. Solo había alguien más, porque la ley exige que hubiera dos accionistas. Claro, para constituir Así es, una en ese sociedad, entonces. ¿no? Ajá. Entonces, pero estrictamente era el dueño absoluto, frente a las narices además, consintiéndolo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin haber obtenido la autorización previa de la comisión. Así que nos parecía que había un responsable, que era el accionista, que se enriqueció claramente de este tema, abusó de la personalidad de la empresa, y por otro lado la autoridad que permitió que eso ocurriera. Y por eso planteamos esas dos estrategias. Dijimos, hay que demandar a los dos, no dejemos fuera a ninguno, ni a Rafael Antonio Olvera Amezcua, ni al Estado. Híjole, qué fuerte. Yo estoy muy impresionada. Fíjate que en todo esto que tú me comentas y que hablas de grandes despachos y que hablas de que esto no ha pasado en otro lugar del mundo, esta estrategia de defraudar a personas vulnerables, porque esa es la realidad de alguien que no pueda defenderse, como dices tú, pagar lo triple para recuperar una parte. Tú tienes una estrategia. ¿Cuántos clientes tienes de FICREA? Sí, al día de hoy tenemos 50 aproximadamente. 50 casos, todos diferentes, importes distintos. Todos diferentes, importes distintos, pero los agrupamos básicamente en 6 demandas colectivas. Ok. Primero empezamos con un grupo de 10. En su momento nos invitaron a participar en una especie de conferencia que hubo en Tlatelolco,
a principios de año de 2014, pero nuestra convicción no es de ir a ofrecer nuestros servicios y tratar de promocionarnos como abogados, ¿no? Hay algo que le llaman los gringos como el Lawyers Parade, que es como un desfile de a ver quién, el abogado más atractivo. Y ese, ¿no? No íbamos a competir contra muchos abogados. Claro. No era nuestra intención. Entonces, no nos presentamos en esa reunión diciendo vengan y contrátennos y nosotros somos mejores abogados. Vamos a decir eso además, no hay manera para objetivamente sostener que somos mejores abogados que otros despachos. Entonces, en cuanto la gente se acercaba, si les parecía que éramos la opción correcta, nos contrataba, claro. Siendo discretos en ese inicio. Entonces, primero nos contratan una docena de personas, hacemos un equipo de varios afectados y demandamos al Estado, pero simultáneamente hicimos una estrategia en donde demandamos a Rafael Antonio Olvera Amezcua y le embargamos todos sus inmuebles en México. Entonces dijimos, vámonos contra Rafael Antonio Olvera porque él es el que se enriqueció indebidamente. Y seguimos esos dos escenarios. Y que además nos permite cobrar, si no es con uno, con otro. Pero además llamar a cuentas a ambos, ¿no? Así que empezamos con una docena de afectados. Después un poco se fue difundiendo el tema, llegaron otros 10. Presentamos una demanda adicional a nombre de estos 10, llegaron después otros 10. Y así constantemente creo que fuimos ganando la confianza de varios de los afectados. De los afectados, víctimas ahorradoras de FICREA, claro. Es. Oye, bueno, ya tienes estas 50 personas, pero hay 6,700. De estas 6,500 a 6,700, de estas personas han fallecido 40 en promedio. ¿Tú crees que del grueso estén buscando justicia los 6,500 o ya muchos decidieron ya no pelear? Yo creo que el tema de fondo es justicia. Por supuesto, o sea, justicia a la que hace un momento dijiste algo bien interesante que en este país sí está pasando. Que te nieguen el derecho humano a la justicia. Esa parte es muy terrible porque, bueno, tenemos el caso de FICREA, que es un caso que la gente está olvidando, no los afectados, no los abogados, gracias a Dios como tú que estás presente y que bueno, pues estás en la batalla legal, pero fíjate, justicia, ¿tú has sentido que las autoridades han puesto trabas, como ya con tu experiencia laboral como abogado? ¿Tú has sentido que este caso sea especial, que hay una red de corrupción, que algo sea diferente a lo que has manejado hasta el día de hoy? Sí, por supuesto. La autoridad demandada es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Claro. Y si algo nos ha quedado claro es que esa comisión ha hecho todo porque este asunto no se resuelva. Y yo creo que... ¿Como obstrucción de la justicia? No, así es. Y el hecho de que obstruya, a mí me parece un signo de que tiene miedo, o sea, de que está panicada la autoridad, de que en el fondo puede perder el asunto. O sea, creo que para nosotros eso es esperanzador, porque cuando uno ve a la autoridad asustada, quiere decir que no está tranquila, que sabe que puede perder el caso. Y entonces está tomando todas las acciones posibles para frenar nuestras demandas. Nosotros desde el día 1 confiamos en el Poder Judicial Federal. Nuestra apuesta siempre fue llegar a la última instancia. Nos parece que la manera en que está diseñada este tipo de acciones contra el Estado es equivocada, porque erróneamente el diseño legislativo, lo que prevé la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es que yo demando a la autoridad demandada y ella es quien resuelve. Y eso es un absurdo. Claro, porque pues es juez y parte, claro. Entonces dice, no, yo no fui, no lo hice con ese propósito, ¿no? Así es. Y no solo dice yo no fui, sino dice hago todo porque esto nunca se resuelva y que pasen 20 años hasta que yo diga al final que no tienes razón. Entonces, mi interés es señalar que no tienes razón, pero además atrasarlo lo más posible. Entonces, me parece que hay un error en el diseño legislativo. Claro. Porque entonces la CNBV ha hecho todo lo posible por dilatar el procedimiento y cada que alguien demanda a esta comisión, lo primero que dice es,
suspendo el procedimiento, porque tengo otros 100, estoy muy ocupado. O suspendo el procedimiento o desecho la demanda porque ya prescribió. Entonces, la estrategia de la primera instancia ante la autoridad demandada es dilatar, o sea, violar este derecho humano a una justicia pronta y expedita. Entonces, nuestra apuesta, y nosotros fuimos siempre honestos con los afectados, es, si algo les dejamos claros es, este asunto no lo vamos a ganar el primer año, claro, ni el segundo año, ni el tercer año. Ni nunca entonces. No, les hemos dicho que podemos tener una respuesta a partir del cuarto año. Que estamos llegando al cuarto año a finales de este mes, ¿no? Y entonces muchos nos han dicho, volviendo a tu pregunta anterior, licenciado, a mí lo que me interesa no es recuperar mi dinero, claro, sino si tengo que fallecer, que eso ocurra con la convicción de que demandé al Estado y que estuve en la lucha en el último día. Sí, que no me voy a dejar. Exacto, así es. Entonces, ellos sabiendo que esto puede tomar muchos años, nos han dicho con esa claridad. Yo no sé si en 4 años esté aquí, como usted me dice que va a tomar 4 años. O 5. Pero sí claro, quiero que cuando llegue ese día y yo me tenga que ir, que me vaya con la tranquilidad de que no me quedé con los brazos cruzados, que demandé al Estado y que estuve en pie de lucha. La verdad es que, pues ese es un gran compromiso para nosotros. Es un compromiso moral porque platicamos, ¿no? Toda esta parte que siempre somos humanos. Obviamente tienes una profesión, tienes una calidad humana, pero somos personas también. Y entonces, como persona, pues ves víctimas que tienes que defender, pero no solo defender, y que te comprometes a ganar, ¿no? Así es. O por lo menos dar la lucha, que esa claro, es la parte más interesante. Entonces, las personas de FICREA, que son por su mayoría personas de la tercera edad, que te buscan y que saben que pueden, por ahora así como dicen, morir antes de tener un resultado. ¿Cómo va este caso, tú así en tu situación jurídica? Bueno, estamos en el momento más importante. Ahorita. Así es. O sea, por eso vale mucho la pena esta entrevista. Así porque aunque mediáticamente el asunto ha ido descendiendo y también moralmente es muy difícil para los afectados mantener esa esperanza después de tantos años, claro, la fortaleza, y de ver cómo se van ¿no? cerrando las puertas. Sin embargo, jurídicamente es el momento más crucial de este juicio de FICREA. Quizá hubo quien prometió cosas en un mes, en 6 meses, en un año, y cuando muchos vieron que eso no sucedió, se desilusionaron. Dicen que no hay peor cosa que la desesperanza. Pero después de 4 años, en mi opinión, estamos en el momento más importante y es fundamental que los afectados lo sepan, que se den cuenta que hoy en realidad estamos decidiendo lo que ellos pensaron quizá que se iba a defender en el primer año o a los 6 meses. Nosotros, tristemente, nunca creímos en la primera instancia, que era que la CNBB resolviera. O sea, era inimaginable para nosotros que la Comisión Nacional Bancaria de Valores se diera un balazo en los pies, en el pie. Sí, fui yo, ¿no? Eso era impensable. Entonces nos dijimos, señores, eso no va a pasar. Al contrario, aquí hay un tema que el legislador no se percató. Las víctimas de FICREA, cuando nos llegan a ver, ¿qué nos traen? Una ficha de depósito. Sí, claro. Entonces, uno como abogado, aunque uno tenga un presentimiento, una sensación, uno puede decir, sería irresponsable, el Estado es culpable. Pues como con una ficha de depósito uno llega a ese salto mortal de decir, el Estado es culpable. Bueno, es que no hay elementos. O sea, para llegar a esa afirmación, primero hay que investigar y hay que estudiar el caso. Pero ¿quién tiene los elementos para saber si el Estado es o no responsable? La autoridad demandada. ¿Y nos va a dar esa información? Evidentemente no. Así que, volviendo al tema del error legislativo, en el diseño de esta responsabilidad patrimonial del Estado, no solo se equivocan al plantear que la primera instancia es ante la autoridad demandada, sino toda la información para saber si hay o no responsabilidad del Estado la tiene la autoridad demandada, que no nos la va a entregar. Y mucho menos si vemos que la ley establece que el plazo de prescripción es de 1 año. Claro.
Así que pareciera que todo está construido para que no haya justicia. Exactamente. Entonces, durante el primer año, nosotros fuimos muy responsables y le dijimos a nuestros clientes, no vamos a demandar al Estado. Hubo quien demandó en marzo, hubo un grupo de 1,800 ahorradores que demandaron en marzo. Entonces dijimos, a ver, no vendemos promesas, no se trata de Sí, ir claro. rápido. Vamos a dedicarnos todo el año a investigar el caso. Y cuando ya vaya a vencer el año, que es el plazo de prescripción, si no logramos tener todo, el rompecabezas demandamos para que no nos prescriba, pero no nos aceleremos, porque puede ser contraproducente. Claro. Y entonces lo primero que hicimos fue litigar contra la autoridad, pero para obtener la información. Y ya cuando iba a vencer el año, para no estar en riesgo por el plazo de prescripción, decidimos demandar. Y entonces usamos un argumento adicional. A mí no me puedes exigir que demuestre mis afirmaciones cuando la autoridad que tiene los documentos para demostrarlo no me las entrega. Entonces hay una reversión de la carga de la prueba. ¿Quién tiene que demostrar las cosas? Quien tiene mayor posibilidad de hacerlo. Y en este caso, ¿quién tiene esa posibilidad? La autoridad, no yo, porque ellos tienen la información y no me la entregan. Así que, en realidad es un asunto complejo, hay claramente un error legislativo, y nosotros siempre lo supimos, y se los comunicamos a nuestros afectados. No esperen que en el primer año va a haber algún resultado, no lo va a haber, ni en el segundo ni en el tercero. En el cuarto vamos a estar entonces ya en el momento crucial que es hoy. Superaremos la primera instancia, que fue ante la CNBV, que hizo todo para entorpecerlo. Después la segunda instancia es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que aunque se llama tribunal no es parte del Poder Judicial. Es técnicamente cercano al Poder Ejecutivo. Entonces, si uno demanda al Poder Ejecutivo ante un tribunal que designa el Poder Ejecutivo, no hay que tener muchas esperanzas, claro. no hay que tener grandes esperanzas. Y nosotros lo sentimos. Cuando fuimos al tribunal, a mí me asombraba que cuando me entrevistaba con los magistrados eran muy hostiles, eran hasta agresivos. Así Yo decía, bueno, pues si quizá nosotros yo no somos tengo los razón. ofendidos, ¿verdad? Digo, si no tengo razón, se vale. Quizá no siempre tengo la razón. Pero no hay necesidad de ser hostiles ni de ser agresivos, ¿no? Y sí sentía uno una hostilidad innecesaria en del el trato, tribunal, ¿no? Y por eso desde un principio nosotros pedimos esa paciencia de soportar todos estos años para llegar hasta el Poder Judicial Federal. Y hoy estamos en ese momento, y eso es definitorio. Así que después de 4 largos años, al día de hoy, acaba de suceder hace poco tiempo, los tribunales colegiados admitieron nuestras demandas de amparo para resolver ya por primera vez. O sea, ha habido muchas resoluciones, pero ninguna, ni de la Suprema Corte de Justicia, ni de ningún tribunal, nadie jamás ha estudiado el tema de fondo de este caso. Por eso es la trascendencia. Nos hemos estado siguiendo este tema, desde luego con lupa, y llevamos en la lista más de 200 asuntos perdidos, de muchos despachos, de muchos afectados. Todos esos asuntos que se han perdido, incluso varios se han perdido ante la Suprema Corte de Justicia, ni uno solo implicó el estudio del tema de fondo. Fueron temas tangenciales. Entonces, todos los precedentes anteriores no nos afectan. Claro. Por ejemplo, en algún caso la Suprema Corte resolvió si había o no que conceder garantía de audiencia previa a los afectados antes de intervenir. Y la Suprema Corte dijo que no, que el artículo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular era constitucional porque no era necesario conceder una garantía de audiencia a los afectados para poder intervenir. Ese no es un estudio de fondo, Claro. es simplemente un tema de constitucionalidad. El tema de fondo y que hoy por hoy se va a resolver es si hay una actuación irregular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al supervisar a esta entidad financiera que es FICREA. Entonces, llevamos registrados más de 200 casos perdidos. De los 6,700. Exacto, de muchos despachos. Claro, hay que analizar, las cifras son muy claras. De 6,700 afectados, digamos que 2,700 no tenían mayor necesidad de demandar porque con el seguro de protección del Fondo de Ahorro Bancario cubrían su ahorro. Entonces quedaron 4,000. De esos 4,000,
hubo un porcentaje que aunque no recuperaba el 100%, quizá recuperaba el 80%. Y no vale la pena, por lo que decíamos de costos, litigar un 20% de lo que hayan invertido. Del resto, digamos que 3,000 personas, hubo alguien que promovió una demanda a nombre de 1,800. Entonces ya de 3,000 menos 1,800 quedan 1,200. Hubo alguien que promovió otra demanda en nombre de 400, otro en nombre de 600. Entonces, en realidad, aunque había miles de afectados, no necesariamente había que presentar miles de demandas. Hubieron varios escenarios que fueron bifurcando el tema, y por eso es que nosotros tenemos una lista como de aproximadamente 200 litigios. Claro. Pero ninguno de esos ha implicado el pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. Hasta donde hemos investigado, quizá me equivoco, el litigio que va más adelantado de todos es el nuestro, o son los nuestros. Y eso es una gran responsabilidad, porque quiere decir que quizá establezcamos los precedentes para bien y para mal de los que vienen, que no son muchos. Yo creo que los que vienen son realmente pocos casos. Claro. Y entonces hemos logrado ir un poco a la vanguardia de este caso, y hoy por hoy ya tenemos los juicios de amparos directos que van a resolver el fondo, en donde por primera vez se va a determinar, más allá de temas tangenciales, si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene o no responsabilidad. Y nosotros estamos más que convencidos que sí la tiene. Por supuesto, digo, como vigilante y como la institución que autoriza este tipo de auxiliares del crédito, pues es lógico que sí, ¿no? Bueno, es en la lógica claro. personal, porque obviamente lo que son las técnicas legales y todo ir y venir del trabajo de un abogado, pues bueno, finalmente, pues es esperanzador escucharte y el saber que hay posibilidad, porque si esto se logra, sería a favor de todo el asunto de FICREA. En cierto sentido sí, en otro no. Nuestras demandas beneficiarán en primer lugar a nuestros representados, a estas 50 personas que estamos nosotros patrocinando en nuestras demandas. A los demás estrictamente no les va a beneficiar, en cuanto que no automáticamente van a recuperar sus ahorros. Solo les podría beneficiar en el sentido de que sentaremos el precedente de que sí existe la responsabilidad del Estado. Entonces, si la Suprema Corte en nuestro caso determina que la CNBV sí incurrió en una actividad administrativa irregular, no vemos cómo pueda determinar en el siguiente caso que no había esa responsabilidad. Claro. Así que, por eso decíamos, el ser la punta de lanza en estos litigios es grave, es una gran responsabilidad, porque lo que se resuelve en nuestro caso va a repercutir en los siguientes. Los demás. Pero además, no solo eso, hay un efecto mucho más interesante. En México, una manera de construir jurisprudencia es con 5 litigios resueltos en el mismo sentido. Nosotros llevamos 6 demandas colectivas. Si ganamos una, tenemos que ganar las 6, porque las 6 son idénticas. Lo único que cambia es el nombre de los afectados. Claro. Pero las pruebas, los argumentos, las consideraciones, lo que dice la autoridad contraria, son idénticos. Así que, si ganamos un juicio, ganamos los 6. Si ganamos los 6, construimos jurisprudencia. Si logramos una jurisprudencia, esa va a ser obligatoria para todos los tribunales del país. Que eso ya finalmente es un gran éxito en la búsqueda de la justicia, ¿no? Claro, y no solo para este caso, sino va a ser jurisprudencia para toda la historia en México que tenga relación con un caso parecido a este, bueno, ¿no? que estaban hablando de otra caja por ahí de ahorro popular que está queriendo copiar este asunto de FICREA, que es lo que tenemos que evitar, que lo que comentamos, ¿no? Cometen errores y cometen cosas en nombre de la ley o en contra de los ahorradores, pero como no pasa nada, pues lo repiten. Y entonces ya no solamente va a haber defraudados de FICREA, sino al ratito de la cajita feliz y luego de la cajita patito, y entonces siempre va a haber alguien, porque aquí en México no pasa nada, la impunidad reina, ¿no? Primero, lo que tú dices es real. Este país es el país donde nunca nadie es responsable. Sí. Y casos sobran, y los vemos
la semana pasada, el año pasado. Sí, Desde bueno, que yo aquí tengo que uso de tú razón. estás en Reforma, pues te toca ver las marchas de tanta gente inconforme y que además gente que dice, con marchas no vas a arreglar nada. Y es cierto, pero es una manera de decir basta, o sea, no Claro, pueden que ahí estar viene la responsabilidad de los abusando. abogados, Sí, porque ahí es donde se pueden distorsionar las cosas. El sentido común nos puede decir, esto es así y es incontrovertible. Pero en los tribunales hay que demostrarlo. O sea, Sí. no basta esa corazonada, ese sentido común, ese acuerdo de miles de personas. Todos podemos decir, a ver, hubimos 100 millones de mexicanos que vimos en una televisión a alguien recibiendo dinero y que se llevaba hasta las ligas. sí. Y el tribunal absolvió. A ver, 100 millones de mexicanos lo vimos. ¿Que el juez no lo vio? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que entonces, cuando ese caso se somete a los tribunales, pues los abogados tienen una responsabilidad. Tanto el abogado que fue el Ministerio Público como el abogado que fue la defensa. Y ahí es donde no basta lo que 100 millones de ojos vieron y donde dices, a ver, ¿por qué esa sentencia del juez absolutoria? No, bueno, es que nosotros tenemos esa responsabilidad de lo que parece una verdad evidente, hay que demostrarla. O sea, no basta decir, el Estado es responsable, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No, como abogado uno lo tiene que probar. Uno le dice a su cliente, yo estoy convencido de esto, lo que usted dice es cierto, mi trabajo es demostrarlo. Claro, y defenderte. Yo no puedo nada más alegarlo. O sea, necesito tener las pruebas contundentes para que eso ocurra. Entonces, tristemente, este es el país donde muchas veces, nunca, nadie es responsable. Pero el otro tema que tú comentabas también es muy importante. No solo es la hipótesis de que lo que ya pasó puede pasar. No, lo que ya pasó ya volvió a suceder. O sea, es un tema sistemático. Después del caso de FICREA, que varios nos empezaron a conocer, hubo otro grupo de afectados, personas de la tercera edad, que se acercaron con nosotros y nos dijeron, licenciado, vimos que usted llevó este tema en el caso de FICREA, queremos que nos defienda, pero en el caso de Alta. Alta Entonces, una entidad financiera, otra entidad financiera auxiliar del supervisada crédito. por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, encontraron ya un nicho nuevo de Entonces, negocio. exactamente. Entonces, en FICREA fueron 7,000 familias, casi 7,000 millones, y Alta fueron 4,000 familias, casi 4,000 millones. El mismo esquema. Entonces, ni siquiera es algo que pueda pasar, es algo que ya pasó y que cada semana pasa, y que entonces cuando uno va a Oaxaca nos dicen, es que aquí hay una entidad que se llama... Caja de Ahorro Popular Merenganita. Sí, la Flor de la Abundancia. Así se llama. Y entonces nos dicen, es que la Flor de la Abundancia me ofrece y paga y sí funciona. Bueno, oigan, hay que tener cuidado porque vean lo que ha pasado, ¿no? Entonces, la verdad es que el caso no es ni siquiera un tema imaginario, sino repetitivo, sistemático. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho la CNBV? O sea, ¿qué ha pasado con esos casos, ¿no? Y por eso es que es importante no solo decir, vamos a sentar el presente para defender a los afectados, de FICREA, sino para que no pase también con todos los que vienen. Que no siga pasando, Así, porque mira, si ya pasó, estamos hablando, hace un momento te mencionaba yo coincidir, ahorita tú me dices de Alta, que a lo mejor no se hizo tanto ruido, no salieron los medios, pero hay 4,000 personas afectadas más, víctimas del robo institucional. Así es. Entonces, el tema es, ¿cuál es el objetivo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado? El objetivo es uno, mejorar los servicios del Estado cuando actúa frente a sus gobernados. Si no hacemos real ese objetivo de la ley, no van a cambiar las cosas. Entonces, nuestra apuesta es decir, a ver, ¿cuándo va a cambiar esto? Cuando tengamos una sentencia que le diga a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que tú hiciste en el caso de FICREA fue equivocado. Y más te vale que respondas y que tomes las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Si los tribunales dicen lo contrario y absuelven a la CNBV, es darle una bendición para que sigan siendo irresponsables y totalmente negligentes. Entonces, esa es la trascendencia del caso.
Claro. Fíjate, en este, bueno, que es un caso histórico, yo hace un momento te preguntaba como abogado, pero es como decimos, ¿no? Hacer historia con este tipo de cosas en la defensa de gente vulnerable, de gente engañada de la buena fe, porque de repente alguien dice que ser buena persona es ser tonto, pero no es cierto. Ser buena persona es cuando tienes los valores bien puestos y resulta que eso hoy en día, pues como ya no es moda, entonces quieren abusar de ti. Y si tú quieres mejorar la vida trabajando, ahorrando, buscando mejores intereses, entonces es tu responsabilidad y no la responsabilidad de seguridad del Estado, de la vivienda, de la salud, del ahorro, etcétera, etcétera, en la que vivimos como comunidad, ¿no? Así es. Y tú, por ejemplo, este caso que me dices, estoy impresionada, pero yo deseo de corazón y sé que vamos a llegar a buen puerto con este tema. Yo quería pues subirlo a las redes, al programa, porque yo siempre creo que la memoria colectiva es como muy corta. Entonces sale un caso relevante y lo olvidan, porque sale otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y hoy en la mañana alguien me decía que la ignorancia es la felicidad, porque obviamente va a haber más gente que no sepa del caso FICREA, que no sepa del caso Alta, que no sepa del caso Coincidir, y va a una casa de ahorro, una caja popular, y le van a ofrecer dinero, bueno, intereses buenos, y va a caer. Entonces, la importancia de este caso no solamente es, obviamente, la justicia, que ese es el primer escalón, la justicia para todos los personajes de FICREA que han sido engañados y timados y además afectados en su patrimonio, y que no vuelva a pasar, ¿no? Claro. Entonces, es súper interesante. Y hay un tema decisivo. No estamos hablando de una tanda. No estamos hablando de la flor de la abundancia que ponía el caso en Oaxaca, en donde uno podría cuestionar la ingenuidad del afectado. Claro. O no la ingenuidad, sino como también la CNBB ha dicho, la voracidad de la víctima, ¿no? Espérame, la Comisión Nacional Bancaria y Valores dice, bueno, como tú tienes voracidad, pues te robaron por tu responsabilidad, o sea, es tu culpa. Así es, exacto. Entonces, wow. Esas son nuestras autoridades en México. Exacto, yo creo que aquí es un tema fundamental. Claro, había que recordar además que una ministra de la Suprema Corte de Justicia invirtió en FICREA, entonces había que decirle a la ministra esto que la comisión está afirmando, que claro, es gravísimo. Bueno, anoto porque esto es algo que da vergüenza. No, en realidad, en este tema, como lo comentaba en el segmento anterior, está el Poder Judicial de Coahuila, que invirtió y perdió casi 100 millones. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, más de 100 millones, como 112 millones. La Arquidiócesis, ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, gente que tenía despachos de asesoría financiera. Entonces, a ver, cuando uno analiza qué tipo de personas fueron afectadas, pero además la tasa de interés no era voraz, o sea, no era desproporcionada. Por ejemplo, la ley de Guerrero, el Código Procesal Civil de Guerrero, o el Código Civil de Guerrero, establece como interés legal el 12%. FICREA ofrecía el 8, el 10, el 11. A ver, ¿eso era desproporcionado? Bueno, desproporcionado si el CAP es de la tarjeta de crédito, exacto, que es el 180%, un 200%. Ajá. Entonces, a ver, me están ofreciendo el 8%, el 10%, o sea, no es realmente una tasa de interés inaudita, inverosímil, como para que uno diga, eso sí, por aborazado, por atascado, invertiste cuando debiste haber pensado que eso no era real. Bueno, si me hubieran ofrecido el 80%, sí, ese argumento sería creíble. Claro. Pero ya estaban ofreciendo un poco más de la tasa del mercado y menos del interés que prevé la ley. Pero además algo interesante. Cuando alguien invierte, hace un momento comentabas de la flor de la abundancia y decías, bueno, la ingenuidad de un personaje de provincia quizá como nosotros, que yo también soy de provincia,
puede ser que vivamos este engaño. Pero en la ciudad, a lo mejor alguien dice, bueno, voy a revisar, está en regla, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pues tiene el permiso, el SAT tiene su alta, su visto bueno y todas las autoridades dicen que sí. Y resulta que te dice una autoridad por tu voracidad de yo le di permiso a un tipo de tocar tu avaricia. Exacto. Y entonces es tu responsabilidad. Ese es el tema. Ahí es donde nosotros podemos conectar el fraude con el Estado, con la responsabilidad patrimonial del Estado. Porque habrá quien diga, a ver, ¿por qué demandan al Estado si es un tema entre particulares? Tú le diste tus ahorros a Rafael Antonio Olvera Mezcua vía FICREA y bueno, pues se perdió el dinero, te defraudó, pero pues es un tema entre particulares. Ustedes fueron, ¿por qué exigir que del erario público te respondan? Porque entonces al rato, si yo voy caminando aquí en la avenida y me asaltan, pues diré responsabilidad patrimonial del Estado, porque no hubo un policía que me defendiera, cuidara, claro. Como no me cuidó, me asaltaron, quiero que me regresen mi celular. O sea, hay que dimensionar el tema porque justamente la gente se puede preguntar eso. Aquí el tema que conecta y que hace determinante la responsabilidad patrimonial del Estado es ¿por qué todos estos afectados depositaron sus ahorros sin dudarlo en esta entidad financiera? Simplemente porque traía la gran marca de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Exacto, que ese es el respaldo institucional, el respaldo de gobierno a tu ahorro. Exacto. Yo solo tengo una cuenta bancaria. Toda mi vida solo he tenido una. Y cada que se necesita voy y deposito algo. Claro. Y jamás en mi vida me he preguntado, el de la ventanilla me va a defraudar, será empleado, se va a quedar con mi cheque, lo va a depositar. No lo va a depositar. O sea, exacto, o sea, no, pues yo voy, aun siendo abogado y además abogado litigante, que tengo una mentalidad diseñada para dudar y para cuestionar y para prevenir, pues uno va con esa tranquilidad, uno ve el logo de la entidad financiera. Claro. Y pues yo no dudo, siendo abogado litigante no dudo. ¿Por qué los afectados depositaron en FICREA sin dudar? Pues por eso. Sí, justamente por eso, porque entonces ven el gran respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ven que esta entidad financiera se anuncia en la radio, en la televisión, en los automóviles de la Fórmula 1, entonces en los periódicos, dice, bueno, esto no es un fraude, esto está a la luz del día, y si yo lo sé, lo sabe la Comisión. Y la Comisión lo sabe y no hace nada, entonces todo está bien. Ahí es en donde el respaldo del Estado, que me da esa tranquilidad de invertir en una entidad financiera así, lo hace responsable. Y ahí es donde hemos manejado un argumento central. Nosotros somos, en un área importante del despacho, expertos en la parte civil. Y en materia civil hay un argumento de siglos, o sea, no de ahorita. Si uno lee a los hermanos Massot, los franceses de hace 2 siglos, ellos ya hablaban de que cuando alguien supervisa, es responsable de lo que hace el supervisado, de las fallas del supervisado. Entonces dicen, el supervisor es corresponsable del supervisado porque hay una culpa que se presume, de manera que cuando el supervisado se equivoca, el supervisor tiene que responder y la víctima no tiene ni que demostrarlo. Y entonces el caso es saber si hay un menor de edad, un niño de 5 años que rompe unos cristales, bueno, ¿de quién es la culpa? Pues del supervisor, de los padres, si está en una guardería, del director de la guardería, de los maestros, si va con los tíos, pues los tíos, porque el supervisor que está a cargo del supervisado tiene que responder. Claro. Si uno tiene un animal, un bulldog, y va uno paseando al bulldog y el bulldog muerde a un niño, bueno, ¿de quién es la culpa? Pues del encargado de supervisar a ese animal. Así es. Ese es un principio desde Roma. Sí, ¿no? Claro. Desde los grandes clásicos. Si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisaba a FICREA
y FICREA mordió, desapareció 7,000 millones, lo hizo en las narices de la autoridad. y con el permiso de la autoridad. Exacto, o sea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, por ley, la ley de ahorro y crédito popular lo obligaba, antes de tomar parte de esta entidad financiera, antes de tomar el control de las acciones, a pedirle permiso a la CNBV. Y no solo eso, también necesitaba tener la autorización de una entidad que supervisaba de manera auxiliar, que es la Federación Atlántico Pacífico. Entonces, tú y yo, nadie de los que estamos acá, puede adquirir el 5% de las acciones de una entidad financiera. Tú no puedes decir, tengas o no tengas ese dinero, supongamos que ojalá lo tuviéramos, que dijéramos, pues quiero tener el 5% de las acciones de Banamex o de Citibank o de HSBC. No podemos. Lo primero que hay que hacer es decirle a la CNBV, autorízame a adquirir el 5% más de las acciones. ¿Por qué? Porque no es un tema menor. No se trata de comprar jitomates. Estás comprando acciones para tener el control de una entidad financiera que capta recursos del público. Y esa captación de recursos del público implica la posibilidad de defraudar o de generar una afectación masiva en el mercado financiero y afectar todo el sistema financiero y afectar en concreto a esas personas. Entonces es un tema grave. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Autorizarte previamente. No, Rafael Olvera dijo, a mí no me importa lo que diga la ley, no me importa lo que diga la CNBV, adquirió el 99.92% de las acciones. Jamás le pidió permiso a la CNBV. No solo eso, lo hizo en las narices de la CNBV. Y la CNBV, en vez de llamar a las cuentas en ese momento a Rafael Antonio Olvera, que era lo que tenía que hacer, ¿qué hace uno como autoridad? Inicia un procedimiento sancionatorio, un procedimiento administrativo, te llamo cuentas, multas, alerto al público, oigan, no depositen sus ahorros en esta entidad. No, eso fue en 2010. Acabó 2010, no hizo nada. Pero aparte hay un antecedente. Este señor, Rafael Antonio Olvera Amezcua, ¿sí?, que has mencionado, que es el representante legal y dueño casi absoluto de FICREA, ya tenía unos antecedentes de fraude bancario y aún así, de haber sido en algún tiempo inhabilitado, la Comisión Nacional Bancaria de Valores le dio permiso de tener un auxiliar financiero del crédito. Bueno, no solo eso. FICREA se constituye en 2008. Y empieza a operar estrictamente en 2010. Entre esos años de 2008 a 2010, que no opera, porque está en todos los trámites administrativos, creación de manuales de organización, cómo captar recursos del público, todo el software, o sea, arrancar una entidad financiera no es como una tienda de abarrotes, o sea, realmente es muy complejo. Claro. Y hay que pasar todo un procedimiento con la filtros, autoridad. Exacto, etcétera, capacitar todo, acreditar capitales, muchas cosas. En esos 2 años, de 2008 a 2010, FICREA quiebra. Eso debió ser una primera alerta roja para la autoridad y sobre todo frente a los afectados. Ahorradores, claro. Y además eso lo tenemos por escrito, o sea, nada de lo que estoy diciendo es suposición, o sea, lo tenemos documentado. Entonces, dentro de la investigación y los documentos que recibimos de la autoridad, tenemos un oficio de la Conducef, en donde la Conducef dice en 2010, FICREA está en quiebra. ¿Qué tiene que hacer la autoridad cuando quiebra una entidad financiera? Pues alertar al público. O sea, no puede decir, no pasa nada. O sea, no es, como decíamos, no es si quiebra una tiendita de abarrotes, pues no tienes que avisarle a la gente. Bueno, pues quebró porque se da cuenta que ya no hay sabritas, ya no hay queso, ya no hay... Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero aquí, cuando es una entidad financiera que capta recursos del público, hay que alertar a la gente. Es más, en nuestro caso yo tengo clientes que depositaron sus ahorros un día antes de que revocaran la autorización de FICREA en noviembre, o que intervinieran en noviembre de 2014. La intervención fue el 7 de noviembre de 2014. Tengo clientes que depositaron sus dineros el día 6 de noviembre. ¿Por qué la autoridad no alertó? Así que, en realidad... hay responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque bueno, en ese sentido, ojalá que todo nuestro público esté atento a esto y se dé cuenta que el tema central justamente es la permisividad de la autoridad
que en este caso sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todo un supuesto de que iba a estar todo bien y ellos palomean, pásale, ve y pídele el ahorro a todos, juntamos el dinero, nos lo quedamos, lo robamos, pero nadie le dice a los ahorradores, alto, esto está mal. Así es. Mira, el tema es muy grave. Claro. Y es muy concreto, o sea, no hay que hacer afirmaciones al aire. Rafael Olvera toma el control en 2010 de FICREA. Cuando está en quiebra, aprovecha esa etapa y le compra a los fundadores de FICREA sus acciones, volándose las trancas, sin pedirle permiso ni a la CNBV, ni la aprobación de la Federación Atlántico Pacífico. ¿Y qué hace? La CNBV consciente, como hemos dicho, pasa 2010 y la CNBV no hace nada. Transcurre el 2011 y no hace nada. Continúa el 2012 y sigue haciéndose de la vista gorda. 2013 no pasa nada. Cuando en 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decide ya intervenir y revocar, inicia el procedimiento. O sea, pasan 4 años y la CNBV no se mueve en lo absoluto, consciente, permite, tolera, entra en una actitud de connivencia y de complicidad frente a Rafael Olvera, y ya cuando sabe que va a intervenir y dice, no me puedo hacer tonta, o sea, tengo que hacer algo porque entonces me van a llamar a cuentas, inicia un procedimiento sancionatorio contra la FICREA, y ¿qué dice después? Lo doy por terminado porque ya es absurdo seguir un procedimiento de sanción porque ya la revoqué. Claro, ya era absurdo. Lo que debió hacer es 4 años antes haber investigado. Entonces se esperó, dejó pasar todo, cuando vio que ya era irremediable el tema y que tenía que actuar, entonces dijo, pues vamos a fingir un procedimiento de sanción, lo inicio hoy y mañana le dio carpetazo, porque dijo, lo que yo inicié ayer, pues, ya no me va a llevar a Además es justificación, mira, me di cuenta, pero mañana digo, bueno, pues no va a pasar nada. Claro, porque ya le revoqué la autorización, ya para qué sanciono a una entidad que ya no tiene que ya ni no permiso. opera. Exacto, claro. Eso fue lo que hizo. Pero no solo eso. Cuando Rafael Olvera en 2010 toma el control del FICREA sin la autorización de la CNBV, ¿qué es lo primero que hace? Cambia el director general de FICREA, pues que es lo normal. Cuando alguien adquiere una empresa, toma el control, pues hay que poner a nuevos directivos y entonces empezar a dirigir, ¿no?, nuevamente. Entonces designa a Rafael Olvera como el director general de FICREA a Sergio Ortiz Valencia. Ese es el director general. Sergio Ortiz Valencia. Sergio Ortiz Valencia. Es el director general de FICREA. ¿Qué hace Sergio Ortiz Valencia como director general y Rafael Antonio Olvera? Pues evidentemente entran en una serie de relaciones con la CNBV. O sea, ¿cuántas entidades financieras hay en México? ¿Cuántos bancos hay? Seguramente si nosotros compráramos un banco, el presidente de la CNBV sabría quiénes somos, porque tampoco es que haya 300,000 bancos. No, por supuesto. Entonces, en cuanto uno entra a esas grandes ligas, todo el mundo sabe quiénes somos, ¿no? Y estaríamos en un círculo privilegiado. Y en la revista Forbes. Entonces, la CNBV inmediatamente supo, pero no solo supo por una cuestión de facto, sino por una cuestión que es lógica, porque entonces, ¿a quién le dirige la CNBV los oficios, cualesquiera que sean, para visitas ordinarias, visitas extraordinarias, para lo que sea, cualquier comunicado de hay que regular de esta manera? Pues al director general. Entonces, claro, obviamente hay una relación de comunicación formal, tenemos todas las cartas, de la CNBV al director general de FICREA y del director general de FICREA a la CNBV. Es obvio, pues si no, ¿con quién se comunica? No se van a comunicar con el de la ventanilla. El director de la CNBV le manda cartas al director general y el director general le responde. Y hay comunicados, tenemos todos esos sellados. O sea, la CNBV no lo puede ignorar. ¿Y después qué ocurre? 10 días después, o sea, no dejaron pasar mucho tiempo, fue inmediato. La ley de ahorro y crédito popular prevé una figura paralela auxiliar para supervisar las entidades financieras. Y en este caso el FICREA se llama Federación Atlántico Pacífico. Entonces, la CNBV supervisa FICREA y también la Federación Atlántico Pacífico. Entonces, esta federación, ¿a quién supervisaba? Pues a Sergio Ortiz Valencia, al director general de FICREA. Claro. Y después, ¿qué creen que ocurrió 10 días después de que Sergio Ortiz empieza como director general? Hábilmente,
Sergio Ortiz Valencia, lo designan en la estructura de la Federación Atlántico-Pacífico y en la estructura interna de su supervisor, lo nombran el comisionado de la vigilancia interna de la Federación Atlántico-Pacífico. ¿Eso qué es? Un conflicto de interés. Claro. La Federación Atlántico-Pacífico supervisaba a Sergio Ortiz Valencia como director de FICREA e internamente Sergio Ortiz Valencia supervisaba a la Federación Atlántico-Pacífico porque era en su órgano interno el comisionado de vigilancia. Eso aquí y en China es un conflicto de interés. O sea, en realidad tenemos muchos argumentos muy concretos, podemos aquí estar 30 horas hablando. No, pero fíjate, o sea, no solamente ese, que el tema es muy interesante, que da mucho, mucho que decir, y yo comentaba mucho con las personas, con las chicas que me dieron el favor de tu contacto, de la entrevista para este caso de FICREA, porque yo les decía, es que no puede ser que olvidemos un fraude de este tamaño que hoy afectó a casi 7,000 personas, pero mañana puede afectar 10,000 porque encuentran el modus operandi para el fraude, claro, y nadie haga nada y lo olvidemos, y entonces esa frase de que el que olvida su historia pues está condenado a repetirla. Esa es la razón. Yo sé que a lo mejor pues sí es cansado y te agradezco muchísimo tu tiempo y sé que es mucho que decir, pero ojalá que todas las personas, porque vamos a escribir, lo vamos a publicar en alguna revista, todo esto se va a ir a redes, se va a ir a tele, se va a ir a radio. ¿Por qué? Porque es algo que las personas de México ya tenemos que ir rompiendo esta impunidad. Que no pase nada, yo te robo, te mato, te hago cosas espantosas e indecibles y no pasa nada. Y entonces hay repetidores de estas historias y lo vuelven a hacer, ¿no? De acuerdo. Eso es parte del propósito. O sea, en realidad es un gran propósito. Doble finalidad. Defender a los afectados. La justicia. Y sentar el precedente para que no haya más afectados. Fíjate, esa parte me gusta mucho. Yo te preguntaba al principio o antes de la entrevista y te decía, como persona, porque ahorita ya todo lo que nos cuentas como abogado, pues yo me quedo impresionada y realmente muy esperanzada que este caso llegue a buen puerto. Quizá como dices tú, no fue de un día, va a pasar 4 o 5 años, porque la justicia en México no es tan pronta y expedita como nos han platicado en los libros, como nos hacen creer, y cuando vemos los comerciales de todas nuestras instituciones, con todo el presupuesto de la nación ahí para que digan, hemos logrado esto, ¿no? Y son puros comerciales, como comerciales falsos, porque ya te vas a la vida real y encuentras que todas las personas que han sido afectadas en sus derechos humanos, aún por el acceso a la justicia, o por no poderse defender, o por X razones como las desapariciones, o las familias desplazadas, etcétera, 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 tardan 10 y 11 años para lograr una justicia, ¿no? Así es. Si no es que antes se cansan de buscarla. Sí, hay que picar piedra en este asunto. El precedente que queremos sentar puede ser hasta políticamente incorrecto y seguramente los tribunales van a sopesar el ver si se atreven a dar este paso, porque podríamos sentar el precedente de que si al rato quiebra algún banco, alguien diga es culpa del Estado y los tribunales tengan pavor de que no haya presupuesto público que soporte defender la quiebra de un banco. Claro, pero es entonces, que además políticamente parece complicado. Podría ser incorrecto, pero el pueblo de México debe entender que existen otros auxiliares del crédito que no son cajas populares, claro, que no son Sofoles o Sofón, que también existen las aseguradoras y todos estos ahorros del retiro que ahorras a 30 años o a 20 años y que imagínate que llegas al final de tu vida y quiebra tu aseguradora. Exacto. Esas cosas, claro, se deben de prever, por eso no es un tema única y exclusivamente de las personas de FICREA, es un tema de todos los mexicanos, de todos los ahorradores. Lo estamos viendo hoy, hace unos días que hablaban del nuevo aeropuerto internacional de México, en el que los ahorros, las afores, sin permiso de nadie, se están invirtiendo ahí, algunas, no todas, y nadie va a decir nada, porque no hay una institución
que diga, alto, espérate, el ahorrador está de acuerdo que agarre su dinero y qué tal y lo pierden. ¿Y qué tal? Y ya, o están esperando que cumplas la edad del retiro y mueras y no tengan que pagarte. ¿Cómo está funcionando la justicia o cómo están funcionando las autoridades y qué es lo que no estamos viendo los mexicanos en un caso tan interesante? Y de repente creemos, FICREA no es mi problema. FICREA es problema de 6,700 y somos 150 millones de mexicanos, o sea, no puede ser nuestro problema. Claro que es nuestro problema. Y yo espero, de verdad, de corazón, que el licenciado Regalado y que toda la gente que vea, pues lleguemos a buen puerto y que otros ahorradores de FICREA no pierdan la esperanza y que te vengan a buscar. Y no es por comercial, es porque como personas tenemos derecho a esta justicia, ¿no? Confiamos en el Poder Judicial Federal, es un gran reto. Me parece que lo ideal es que la Suprema Corte atrajera el caso, porque sería la primera vez que se analizara el tema de fondo. Tenemos ahorita 2 asuntos de la Suprema Corte, pero por cuestiones de constitucionalidad. Nos gustaría... Es decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso de FICREA. Así es. Tenemos un amparo directo ante un tribunal colegiado, pero por la trascendencia y relevancia nacional, como tú bien lo dices, no solo se limita a 6,700 familias, que de por sí ya es mucho y que es importante, claro. En realidad repercute hacia todos los mexicanos, en todo el sistema financiero, y entonces, como no ha habido un precedente, lo que decía, quizá ni siquiera en el mundo, por ejemplo, en el caso el caso Madoff, no demandaron al Estado. O sea, en otros países, cuando ha habido un esquema Ponzi, nunca se demanda al Estado, porque no se encuentra una responsabilidad del Estado por estos esquemas. Pero en México, con las pruebas que estamos comentando, nos parece que sí hay una responsabilidad directa. Entonces, la Suprema Corte de Justicia debería traer este caso para que por primera vez se entrara al estudio de fondo y se dijera si con estos argumentos y pruebas que tenemos existe o no esta responsabilidad del Estado. Así que, pues aprovecho para hacer esa invitación a la Suprema Corte. Claro que sí, y la Suprema Corte de Justicia nos va a escuchar, o nos va a odiar, como sea, pero sí nos va a escuchar. Y en esta petición de la atracción del caso, porque puede afectar pues a las personas, a todos los mexicanos, que además estamos ahorrando, ya sea en aseguradoras, en estos sistemas de ahorro para el retiro, que se prometen y que de hecho hasta son deducibles de impuestos y todas estas cosas, y que pueden, no sé, en 20 años decir, quebramos. Así es. ¿Y quién va a ser responsable? ¿No? Tú ya nada más te quedas sin comer para el resto de tu vida, ¿no? Pues sin duda el caso está lleno de este tipo de muchas, cosas. Parecieran sentimentales, pero la verdad es que son cosas de vida. Hablaba yo en la tarde con otros abogados y yo les decía, si un médico no se prepara, pues puede matar a una persona. Pero si alguien pierde 10 millones de pesos, pues bueno, no es tan grave como perder la vida. Y entonces uno de ellos me contesta, a veces quien pierde 10 millones de pesos pierde la vida. Y es cierto, porque cae en la desesperanza, porque no tiene que comer, porque pierde todo lo que ha trabajado o pierde el sustento para su familia, un modo de vida justo y digno. Entonces sí es mucho más de lo que pudiéramos creer y que a lo mejor ahorita que platicas los casos mundiales y ahorita que nos comentas que no hay un precedente en el mundo, qué vergüenza que en México las instituciones de gobierno que están obligados a cuidar del mexicano no lo hagan y le den permiso a unos rateros de engañar a las personas, porque esa es la situación. No es voracidad del ahorrador, porque no están pagando lo que le pagan al banco por tarjetas de crédito. Y eso lo digo yo, pero no es decir que lo dijo el abogado, ¿verdad? En la voracidad de los bancos, que eso sí existe, en este perjuicio al patrimonio, cuando hay este anatocismo de los intereses, cuando hay muchísimas causas que afectan la vida diaria de los mexicanos, pero ya este robo sin armas que hicieron a FICREA, pues no puede continuar.
no puede existir otro robo, no puede haber otro FICREA. Así es, yo creo que parte de la mayor frustración es que estas 7,000 familias confiaron en que el Estado los iba a proteger, que iba a supervisar a FICREA, y al final se sienten frustrados, decepcionados de que el órgano supervisor no solo no supervisó, sino además hay elementos de complicidad. Elementos de complicidad que además se ven rebasados, no solamente por la complicidad, se ven rebasados en la justicia, se ven rebasados en el trato inhumano de senadores, de diputados, de secretarios del SAT y de Hacienda y Crédito Público y de otras comisiones que están para cuidar del pueblo, y entonces en el desprecio del ser humano no solamente te niegan el trato justo, sino justicia y la dignidad, ¿no? De acuerdo. Bueno, me han contado algunos personajes que están sido afectados de FICREA, que bueno, en unos programas más adelante va a haber alguno que diga su experiencia, porque tú nos llenas de esta luz y de esta esperanza legal, pero la gente que lo está viviendo en carne propia, pues es muy complicado, ¿no? Sin duda, es un caso muy difícil. Pues yo te deseo mucho éxito, Martín. Regalado, licenciado, que está muy céntrico, por si alguien lo quiere visitar, de FICREA, es el comercial. Y que sí voy a poner tus datos en el programa para Gracias. que puedan buscarte, porque no solamente es mi paisano, ¿verdad? Y los oaxaqueños somos muy aguerridos, Con mucho leales y también, pues, que solidarios, ¿verdad? Así es. Entonces, el hecho de saber que estás en la defensa, que estás en la lucha, pues yo te lo agradezco en nombre de toda la gente de FICREA y de las personas que sigues, y de los mexicanos, porque ojalá que esto llegue a buen puerto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos escuche y haga lo que tiene que hacer, porque bueno, eso se necesita, la justicia en México. Así es, confiamos en que eso va a pasar. Eso va a pasar, hay cambios, vamos a decirlo a los nuevos diputados, a los nuevos senadores, que seguramente ya lo saben, pero este tema de FICREA debemos recordarlo todos los días, por todos los mexicanos, por todos los ahorradores y por supuesto por la gente que tiene esperanza en un futuro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, licenciado Regalado, pues fue un placer y muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Hasta luego.